La respiración celular. La respiración celular es un proceso por el cual una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono, agua y ATP. Existen cuatro pasos principales, que son la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido nítrico o ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa en el cual se produce la mayor cantidad de ATPs. La fosforilación oxidativa se basa en la transferencia de los electrones de los reducidos NADH, NADPH y FADH obtenidos en la glucólisis. Dentro de este proceso se generarán 38 moléculas de ATP, que provendrán principalmente del ATP sintasa. Este funcionará a base de la cadena de transporte de electrones, que tiene cuatro funciones principales. La primera, entregar electrones de NADH y FADH2 a la cadena. La segunda, que es la transferencia y bombeo de protones. La tercera, que es la separación de oxígeno para formar agua. Y la cuarta, que es la síntesis de ATP impulsada por un gradiente que se va a generar en el espacio intermembrana. Además, dentro de todos estos pasos, se va a ver incluida la participación de varios complejos, como es el complejo 1, que es el que va a recibir el NADH, el complejo 2, que es el encargado de recibir FADH2, la ubiquinona o coenzima Q, que se va a encargar de entregar los electrones al complejo 3, que va a funcionar también con el citocromo C, y el complejo 4, que principalmente va a bombear protones al espacio intermembrana. Al final, el conjunto de protones bombeados, desde el complejo 1 hasta el complejo 4, crearán un gradiente de concentración en el espacio intermembranal, lo que logrará que los protones o hidrogeniones pasen a la matriz mediante la ATP sintasa, creando ATP en su proceso. Este proceso de entrada se llama quimiosmosis y contribuye con aproximadamente el 80% del ATP obtenido. A continuación, daré una breve descripción de cómo los electrones pasan a lo largo de la CTE y cómo esto genera una fuerza motriz de protones. Conforme los electrones viajan a través de la cadena, se desplazan a un mayor nivel de energía a uno inferior, perdiendo energía, y se mueven moléculas menos o más ávidas. Varios de los complejos de proteína utilizan esta energía liberada para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, para de esta forma crear un gradiente de protones. Todos los electrones que entran a la cadena de transporte provienen de moléculas de NADH. Las lanzaderas redox permiten la oxidación de NADH. Estas lanzaderas están adicionadas por isoformas citoplasmáticas y mitocondriales de la misma enzima. Un ejemplo es el glicerol 3P, que transfiere los electrones de NADH desde el citoplasma a la mitocondria, reduciendo FAD a FADH2. La glicerol 3P deshidrogenasa citoplasmática cataliza la reducción de DHAP con NADH para formar 3-glicerol, regenerando NAD+. De esta forma, el NADH pasa al complejo 1 y se transforma otra vez en NAD+, liberando la energía para bombear electrones desde la matriz y pueden conseguirse hasta 2.5 moles de ATP. Mientras tanto, los electrones de FADH2 inducen sus electrones a la cadena de transporte a través del complejo 2, que no bombea protones a través de la membrana. Debido a esto, producen un menor bombeo de protones y el rendimiento de ATP desde el NADH citoplasmático por esta vía es aproximadamente de 1.5 moles. De ahí, el complejo 1 y 2 transfieren sus electrones a un móvil de electrones llamado ubiquinona Q o coenzima Q10, la cual acepta 1 o 2 electrones de las cuatro principales flavoproteínas mitocondriales. El complejo enzimático, conocido también como QH2 citocromo C reductasa, misma que oxida la ubiquinona y reduce el citocromo C y lo canaliza a los electrones que recoge desde las flavoproteínas mitocondriales y los transfiere al complejo 3. Este proceso proporciona suficiente energía y bombeo de protones para sintetizar cerca de 1 mol de ATP. Luego, los electrones se transfieren a otro acarreador móvil llamado citocromo C, el cual tiene un grupo hemo. Este transporta los electrones hacia el complejo 4, donde se bombea los últimos iones de hidrógeno a través de la membrana.
Cada citocromo C transporta solo un electrón, por lo que la reducción de O2 a 2H2O para el complejo 4 requiere la presencia de 4 moléculas de citocromo C reducidas. Un dato curioso es que en respuesta al estrés oxidativo y a la lesión celular, el citocromo C puede ser liberado de la membrana mitocondrial interna y verse al citosol, induciendo la apoptosis. El complejo 4 oxida el citocromo C móvil y transporta electrones a través de los citocromos A y 3. Finalmente, reduce el oxígeno hasta formar 2 moléculas de agua, mediante la transferencia de 4 electrones desde el complejo 4 y 4 protones desde el compartimento de la matriz mitocondrial. Bombea protones hasta el exterior de las mitocondrias, con lo que se sintetizan aproximadamente 1 mol de ATP por cada par de electrones. Ahora vamos a visualizar cómo el gradiente electroquímico creado por el CTE se emplea para impulsar la síntesis de ATP. El flujo de electrones de NADH o el FADH2 al O2 a través de complejos proteicos localizados en la membrana interna mitocondrial provoca el bombeo de protones hacia el exterior de la matriz mitocondrial y genera una fuerza promotriz que está formada por un gradiente de pH y por un potencial eléctrico transmembranal, debido a que hay una concentración más alta de hidrógenos en el espacio intermembrano. Cuando los protones regresan a la matriz mitocondrial a partir de un complejo enzimático, se sintetiza ATP. De esta forma, la oxidación y la fosforilación están acoplados por un gradiente de protones a través de la membrana interna mitocondrial. De esta forma es que en la membrana interna de la mitocondria los iones de hidrógeno están más dispuestos. Entonces, la ATP sintetasa se activa con el flujo de iones de hidrógeno que fluyen por ósmosis y se desplazan por su gradiente electroquímico. Este flujo causa que la ATP sintetasa gire y catalice la adición de un fosfato de ADP, con lo que captura la energía del gradiente de protones en forma de ATP.